Giro de 180 grados y hago ese suspiro que escucharon ustedes a través de la radio y la televisión, porque si bien suena muy esperanzador el futuro del diagnóstico de cáncer, el futuro de medicamentos nuevos como lo que platicaba, aquellos inyectados, esa quimioterapia que una es intramuscular, otra es por la arteria, en fin, hay varios tipos. Si bien ese panorama suena muy esperanzador, lo que no está sonando esperanzador es que la gente no se atiende a tiempo. Seguimos en las mismas, seguimos en que los hombres no van a sus estudios de próstata, en que las mujeres no van a sus papanicolaos o no van a sus mastografías. Tú como coordinador de atención y soporte a pacientes de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, Patricio González, si has visto 100 casos, por ejemplo, para hacer una pequeña estadística, 100 casos, ¿cuántos de estos fueron detectados a tiempo? Pues en México siempre tenemos las estadísticas. Primero, muchas gracias por la invitación, Fernanda. Muchas gracias por invitarnos a la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer. Y bueno, pues lo que hablamos siempre es de una detección tardía, pero no es muchas veces por las instituciones, es en ambos casos, ¿no? La institución ahorita está con una demanda altísima de personas que están enfermas y que van y que no reciben un diagnóstico ¿Enfermas correcto. de cáncer? De cáncer. ¿Y no les dan un diagnóstico correcto? Les darán diagnósticos a veces incorrectos. ¿En el seguro social? Yo creo que hablamos de privados, no importa, todo, de todos. En general, ¿no? En general. Creo que el diagnóstico tardío es un tema que se toca de manera continua. Y lo escuchamos, lo sabemos, lo vivimos, y nosotros en la asociación, pues la mayoría de las personas llegan en etapas avanzadas, nos hablan porque tienen un diagnóstico en etapa avanzada. Eso significa que quizás no atendieron a los síntomas que ya presentaban. Entonces, pues esta es una problemática mayor, ¿no?, por el número de casos que se detectan en nuestro país y porque siempre es una constante la etapa tardía. A ver, Patricio, lo que estás diciendo, y ahorita voy contigo, Alma Ortiz, su directora de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer. Estás diciendo que van, se atienden, o sea, se revisan, la mayor parte de las instituciones no les dan el diagnóstico adecuado. Por ende, pues no se tratan, y para cuando llegan a la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, pues ya vienen en una etapa muy avanzada. Yo creo que las instituciones sí les dan una atención. Creo que están rebasadas en la cuestión de dar un diagnóstico oportuno, por las citas que son a muy largo plazo, porque realmente las personas ya llegan con una sintomatología que indica que algo está muy mal en cuestión de su salud, y bueno, pues se tienen que enfrentar a estas cuestiones que viven las instituciones. La demanda que está totalmente rebasada, la falta de médicos que puedan dar la atención, e incluso pues se van a enfrentar a las situaciones de que no hay a veces los estudios a la mano o a tiempo para una detección temprana. Alma Ortiz, sé que hay, por ejemplo, laboratorios como Salud Digna, que franca y sinceramente cobra los estudios a un precio que no deberías de no hacértelo, porque podrías hacértelo. Estoy hablando de grandes instituciones privadas de la salud que tienen unos aparatos que dices, híjole, con una detección muy temprana, con un escaneo del cuerpo que dices, bueno, no puede ser posible que te dé, ¿no? Si existe esto. A otros costos o con seguro, ¿no? Pero me parece que hay en todos los ámbitos la posibilidad de hacerte. Conozco empresas que mandan unidades móviles a mastografías, a lugares pero impensables, que a veces ni cabe la unidad móvil, pero ahí están atendiendo mujeres. Entonces, ¿cuál crees que es el diagnóstico básicamente hoy en día del tema del cáncer? Porque los números no han bajado. Así es. Muchas gracias, Fernanda, por la invitación y por darnos la oportunidad de compartirte cuál es nuestra experiencia.
Mira, ciertamente en México los números no han bajado, al contrario. En las últimas estadísticas de Globocan, que es un observatorio a nivel internacional, el cáncer ha crecido en los últimos años. Hoy se detectan o hay 207,000 nuevos casos en México, de los cuales mueren casi la mitad, 96,000. Y vaya, estos nuevos casos se van acumulando. Y por otro lado, se está estimando que en los próximos 5 años se llegue casi a 600,000 casos de cáncer. El problema está, preguntabas a Patricio, bueno, ¿por qué llegan tarde? 80% de los pacientes llegan tarde al diagnóstico. Y llegan tarde al diagnóstico porque está entre nosotros. El cáncer es algo que si tú le preguntas a cualquier persona si conoce a alguien o tiene un familiar, creo que el 99% de las personas van a levantar la mano y van a decir que sí. Habiendo tanta conciencia de cáncer, el grave conflicto es que no estamos acostumbrados a cuidar nuestra salud. No vamos en busca de un diagnóstico temprano. Eso es en general, ¿eh? Sí. En todas las enfermedades, en todo. Por ejemplo, ahorita ya regresó el uso forzoso del cubrebocas para las instituciones médicas. Yo he visto gente sin cubrebocas en los hospitales. Así es. No deberían dejarlas entrar. Viene ya, no sé si es la 15ª, 110, 100 no sé cuántas olas. Sí. Hoy es la KP2, entre las variantes. Se tiene que usar el cubrebocas. No puedes ingresar a un hospital sin cubrebocas. A partir de la pandemia ahora. Y no cumplimos con las reglas. Así es, así es. Yo creo que la regla debe ser checarnos. O sea, no importa qué enfermedad crónica tengas, al final la diabetes, la hipertensión, el cáncer son enfermedades crónicas, son las 3 principales causas de muerte en nuestro país y la frecuencia sigue aumentando. Algo que es importante también, y tú preguntabas, bueno, ¿cuál es el principal problema? Yo creo que además de que nosotros como ciudadanos tenemos una responsabilidad en la gestión de nuestra propia salud, también hay una responsabilidad por parte del médico de primer contacto. Claro. Y el médico primario, el que recibe en los hospitales, en las clínicas, ya sea institucionales o privadas. Hay que pensar en cáncer. El cáncer se está volviendo una enfermedad cada vez más frecuente y los médicos de primer contacto están buscando otro tipo de enfermedades, quizás las primeras 2 que mencioné, la diabetes, la hipertensión, sus complicaciones, pero no necesariamente el cáncer. Nos toca como ciudadanos primero gestionar más. Sí, 10 segundos. Y segundo, nos toca también como asociaciones, como civiles, tanto médicas como las que cuidamos a pacientes, educar a los médicos de primer contacto para que piensen en cáncer. Un paciente que llega con una gastritis, que es frecuente, puede ser que no sea cáncer, puede ser que sea un problema que no sea gastritis, sino que sea cáncer, que sea un cáncer gástrico o un cáncer colorectal, por ejemplo. Vamos a anuncios QTF y regresamos con el tema álgido, el desabasto. El desabasto de medicamentos, porque pues tú puedes estar atenta o atento a tu análisis, pero ¿y cómo te lo curas? Ahí está el tema. Fíjense los datos. Hay un artículo 4 que establece esta escasez de medicamentos oncológicos en México. Es una crisis constitucional de proporciones muy graves. Constitucionalmente el artículo 4 dice, establece la obligación del Estado para proteger la salud de nosotros las personas. No importa si eres pobre, rico, mediano, regular, alto, gordo, fifino, no importa. De todas las personas. Eso no se está cumpliendo. Y si no se cumple un derecho constitucional por negligencia de parte del Estado, ese acto se llama crimen de Estado. Porque es tener los medicamentos, pero tenerlos en una bodega. Ahí, hasta que caduquen. ¿Por qué? Porque no es el distribuidor el que yo quiero, no es el medicamento el que yo quiero, no es el que tiene mi primo y quiero que venda, por los motivos que ustedes quieran. Pero el Estado de un país, en el caso México,
que decide retener los medicamentos que sí existen para que no lleguen a la población, como lo que estaba yo diciendo ahorita que grababa un video, como en el caso del COVID. Ya volvió el COVID. Liberen los medicamentos. Si no, ¿cómo le vamos a hacer? Entonces, hoy no hay suficientes fármacos para el tratamiento quimioterapéutico de decenas de miles de pacientes. ¿Cuál es la situación, Alma, que tú ves como subdirectora de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer? Mira, yo creo que el tema que tú acabas de mencionar es ciertamente importante. Hay un tema de desabasto, pero no por desabasto, sino por distribución. Medicamentos hay, y yo creo que el gran conflicto que se ha tenido es cómo se distribuye y la experiencia para distribuir. Se están tomando cartas en el asunto desde el punto de vista del Estado. Me queda claro que la Secretaría de Salud está interviniendo y nosotros hemos tenido como este contacto para saber que están tomando cartas en el asunto. Sin embargo, mientras tanto, hay muchos pacientes que están sufriendo por no tener el medicamento. No tener el medicamento tiene una implicación importante para los pacientes. Un paciente que inicia tratamiento y después lo detiene, el cáncer va a seguir avanzando. En la medida que detenga el tratamiento 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, va a morir. La evolución del cáncer va a continuar. Y esto va a tener implicaciones económicas también para el sistema de salud, porque si pasado mañana el medicamento con el que estaba el paciente ya no va a tener una funcionalidad para ese paciente, va a tener que ir a un nuevo medicamento que probablemente va a ser más costoso a nivel privado o a nivel público. Es importante, pues, ayudar a los pacientes a buscar que su medicamento sea surtido por su proveedor de salud, no importa si es el IMSS, si es el ISSSTE, si es el IMSS Bienestar. Parte de lo que nosotros estamos haciendo dentro de la Asociación Mexicana es ayudar a los pacientes a navegar dentro del sistema para que logren tener sus medicamentos. Hay buena voluntad por parte de las instituciones de salud para llegar a tener los medicamentos. Sin embargo, sí, es innegable que el tema de distribución sigue siendo un tema. Y lo otro que sigue siendo también un tema es, existe un listado que la Secretaría de Salud tiene que se llama Compendio Nacional de Insumos para la Salud. Este compendio abarca incluso innovación, que eso es aplaudible. Hoy por hoy se ha incrementado el número de medicamentos de innovación. Lo importante es que estos medicamentos lleguen a cualquier paciente independientemente del sistema de salud en el que se esté atendiendo. La inequidad todavía sigue siendo un problema. Y 2, el acceso a estos medicamentos debe garantizarse. Es importante que un paciente que esté en... Claro. Eso es constitucional, no es pedir un favor. Así es, tenemos derecho a la salud y tenemos derecho a acceder a los medicamentos, pero es importante que el paciente también gestione su propia salud y busque que el medicamento que le ha sido prescrito lo sea otorgado. Acérquense, por favor, a sus instituciones, a las direcciones médicas, a las direcciones de los hospitales en busca de los medicamentos o comuníquense con nosotros. Busquen a la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, que podemos apoyarles a buscar el acceso a su propio medicamento. ¿Qué teléfono tienes, Alma? Patricio, ¿tienes el 55 55 74 03 93. 93. Fíjense, vayan sumando, nada más en el 2023, lugares en la República Mexicana, con un mayor número de reportes de aquí no hay medicamentos, no puedo darle continuidad a mi tratamiento de cáncer, no importa dónde esté ubicado el cáncer en el cuerpo. Estamos hablando que en Ciudad de México hubo 454 reportes. Súmenle. En Jalisco, 184. Estado de México, 118. Puebla, 61 y Chihuahua, 60. Súmale. Estamos hablando de casi un poquito más de 800 personas. 800 personas que están en riesgo de morir porque no tienen el medicamento para dar continuidad al tratamiento. Pero así en niños, pero así en adolescentes, pero así en adultos, pero ya no importa quién.
Eso es una negligencia del Estado. El no sé cómo distribuir, no sé cómo hacerle. Tienen que darle bienestar y abasto de medicamentos a las personas. Se habla de una gran farmacia, ¿sí? Sí. Patricio González, Sí. ¿sirve esa gran farmacia? Porque entiendo que desde que abrió ahora han hecho 8 recetas. Bueno, tomando en cuenta ese número que tú comentas, pues definitivamente no sirve. Y lo hemos comprobado porque hemos llamado por parte de pacientes, hemos llamado a la megafarmacia y simplemente nos dicen o que el Estado no está dentro de los que están adheridos al bienestar o que definitivamente el medicamento no lo tienen y pues hay que esperar o hay que llamar de manera constante. Pero pues hablar de desabasto es hablar ese tema que tú que comentó y que comentó Alma, ¿no? El paciente desconoce definitivamente la implicación que representa no recibir el medicamento a tiempo. Y es un tema en el cual trabajamos en la asociación, lo trabajamos en los temas de educación en salud, y el paciente debe de atreverse primero a conocer, a exigirlo, pero debe de atreverse también a conocer sobre su salud. Él debe de entender que si él no recibe un tratamiento de manera correcta en medicamentos, en ciclos y demás, definitivamente no va a poder lograr salir adelante o va a ser más complicado. Y él mismo se enfrentará a situaciones como la compra de medicamentos. ¿Qué significa esto para un paciente? Significa quedarse a veces en la ruina por solamente comprar tratamiento para un mes. Cuando el medicamento, si él se atreviera a presentar una queja, muchos de los pacientes que lo hacen lo logran. Entonces, el desconocimiento del derecho de lo que tienen los pacientes, pues también implica situaciones. No vamos a negar que el primer responsable pues es el Estado. El primer responsable es la institución. Pero el paciente se debe de atrever a que estas 800 quejas crezcan, se dupliquen, Claro. se tripliquen, y con eso van a ayudar a que el sistema de salud pueda tomar en cuenta que hay un desabasto y pueda hacer algo. Así nos los han mencionado, así sabemos que sucede. La Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, teléfono 5555 740393, que te pueden ayudar. Nada más vamos a hacer un recuento de daños así, en 1 minutito y medio. ¿Estamos de acuerdo? Sí. A ver, el desabasto de medicamentos comenzó cuando todas las compras públicas a nivel federal, incluidas medicinas, se hicieron responsabilidad de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿En qué y por qué? Para reducir el costo de la compra de insumos. Ese fue el primer golpe. Ajá. Debido a la compra masiva que se hacía anualmente, por ejemplo, entre el año 2013 y 2018, logran ahorrar, fíjense esto es muy logran ahorrar 21 millones de pesos. Hasta ahí vamos, ¿no? Con esa modalidad. Ajá. Se pierde personal, se pierde el tema técnico, no hay medicamentos y hasta hoy esa corrupción que señalaron sigue intacta. Intacta. No hay ningún funcionario sancionado, pero lo que sí hay, y lo pongo y lo digo claro y quedito, es en México más de 1 millón de muertos en 5 años. Ni siquiera la Revolución Mexicana ha dejado ese número. Es en serio lo que está pasando. Son muchos muertos y mucha negligencia. Unos por COVID, otros por homicidio, otros por cáncer, otros por lo que quieras. Pero esa es la cifra. Más de 1 millón de muertos.